Saludos de nuevo, estamos en el CESA, nuestro gran proyecto Colombianos que hacen historia. Hemos trabajado con empresarios, con académicos, mirando experiencias y lecciones de este tiempo, de estos meses duros de la pandemia y cómo ha sido un momento de transformación. Muchos de ellos, la mayoría, dicen que sus empresas están mejor. ¿Por qué? Hoy vamos a tener como invitado a una persona muy especial. Él es Daniel López. Daniel es educador, consultor, conferencista en estrategia, emprendimiento, liderazgo y gestión de cambio. Ha formado y ha acompañado procesos en equipos directivos de compañías en Colombia y América Latina e impulsado emprendedores sociales. Voy a recalcar eso de sociales porque lo vamos a hablar durante la charla en todo Colombia. Actualmente es uno de los socios fundadores de Diseño Público y cofundador y director del diseño del Laboratorio de Innovación Social Adaptativa LISA. Ahora nos cuentas qué es LISA, Iniciativa Nacional que apoya y fortalece líderes sociales, y es profesor del CESA. Sin más preámbulos, Daniel, bienvenido y un gusto tenerte acá. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ti, pues a todas las personas que han hecho realidad este espacio, muy honrado de la invitación. Bueno, con Daniel vamos a hacer una experiencia interesante y es un doble camino. Por un lado, sus experiencias personales y profesionales como consultor, como asesor de empresas en temas de liderazgo, y por otro lado, tu conocimiento académico, quizás clientes, quizás empresas que tú conoces, cómo les ha impactado estos meses, esta pandemia. En lo personal, ¿cómo le fue en la pandemia? ¿Hoy está igual, mejor o peor que antes de la pandemia? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es una gran pregunta que todavía no tengo muy clara. En lo personal, creo que seguimos trabajando para siempre ser mejores personas. Yo en la pandemia me metió en una crisis personal. Llega la pandemia, se caen absolutamente todos los contratos en un lapso de una semana. O sea, los contratos eran tus clientes. Los clientes, exactamente. Teníamos la empresa. En tu práctica de consultoría. Y entonces, digamos que uno siempre, ahí llega una pregunta que me empiezo a hacer: ¿quién soy yo sin el trabajo? ¿Quién soy yo sin estos? Usted de un día para otro se vio en su casa sin clientes y sin nada que hacer. Mire, me vi en mi casa, tirado en una cama, con las cortinas cerradas, jugando PlayStation, sin bañarme, 4 de la tarde, y yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto, si es el fin del mundo, que me coja con las botas puestas, por lo menos con dignidad. Bueno, y esa, llamémosla, ese tocar fondo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en esa semana que tú estabas a las 11 de la mañana con la cortina cerrada, sin trabajo y sin saber qué hacer? Lo primero fue que entré como en 2 reflexiones. La primera reflexión es quién soy yo. La primera reflexión fue quién soy sin el trabajo, y es durísimo esa reflexión a una persona que ha trabajado desde hace muchos años y que, digamos que era como si yo me definiera por lo que yo hacía, ¿no? Por mis contratos, por mis clientes, por el reconocimiento. Y eso fue muy duro porque cuando te quitan todo eso, entonces de repente no sientes que no eres nadie. Entonces entré en una crisis personal muy fuerte. Y por otro, en la cama sin afeitarse. Sin afeitarme, o sea, era de y en calzoncillos, o sea, así. En sudadera. Sí, así, o sea, como literalmente como ¿quién soy? Y es una pregunta muy difícil porque pues toda la vida tú trabajas y al final pasa una cosa muy extraña, muy de los latinoamericanos, y es que nos definimos a nosotros mismos por el trabajo. Y es, pues, ¿quién soy sin el trabajo? Pero por otro lado, empieza una pregunta muy de fondo y es, ¿y ahora a qué me dedico si esto del sector privado pues no va a funcionar? Y empiezo a encontrar 2 reflexiones que creo que transformaron mi vida, por lo menos el foco de mi negocio, o por lo menos lo complementaron. Y era preguntarme cuáles son mis pasiones y las cosas que me gustan por fuera del sector privado. Si el sector privado está mal, ¿cómo puedo poner mis talentos en función de lo que hoy el mundo necesita? Entonces lo primero que hice fue, llamé a la universidad y le dije, oiga, yo estoy muy aburrido en la casa. O sea, la universidad es al CESA. Al CESA. ¿Eras profesor ya del CESA? Sí, ya llevo bastantes años siendo profesor acá.
Y llamé a la universidad y le dije, yo estoy muy aburrido en la casa y yo creo que todo el mundo, cuando empieza la pandemia, empecé a ver en redes sociales como un montón de ansiedad y todo el mundo diciendo, oiga, si alguien necesita, de pronto, pues yo estoy ahí para usted, se arman grupos de psicólogos, o sea, el mundo se movilizó alrededor de las necesidades sociales. Y creo que en la pandemia mostramos la mejor cara de la humanidad, donde todos podíamos ayudar al otro. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué talento tengo yo? ¿Y cómo lo puedo poner en función de las causas sociales? A mí las causas sociales siempre me han apasionado. Y dije, pues, ¿quiénes son los que más necesitan las cosas? Primero, la gente necesita sentir que tiene compañía y que les están hablando a ellos. Entonces llamé a la universidad y le dije, venga, ¿por qué no nos montamos una alianza con radio y construimos un espacio donde invitemos a líderes, pero que no nos muestren lo maravillosos que son, sino que nos muestren lo vulnerables que se sienten en un momento también tan crítico? Y que las personas sientan, oiga, yo también estoy sintiendo eso. Y armamos, yo también tengo un problema, yo también tengo miedo. Y el líder también lo siente. Yo también no sé qué hacer. Exactamente. Y armamos un espacio que se llamó Liderando el Cambio, con la universidad. En radio. En redes sociales. En redes sociales. Digital. Hicimos una alianza con la FM y una alianza también muy bonita, el CESA, con la Universidad de los Andes. Y éramos profesores de los Andes, profesores del CESA y la FM transmitiendo. Hacíamos 3 sesiones a la semana. Y entrevistamos a exministros. Eso te permitió afeitarte, vestirte, pararme de la cama y salir de la casa. No podía salir de la casa. Estábamos en pero cuarentena. Digo, tendió la Por cama. lo menos tendí la cama, me levanté y dije, bueno, tengo que preparar esta entrevista, tengo que saber muy bien qué preguntas le vamos a hacer a estas personas. Y seguí preguntando. Y nos sentamos en una pregunta de fondo con mi socio, bueno, ¿dónde nos vamos a enfocar? ¿Quiénes nos necesitan más en este momento? Y nos necesitan los líderes sociales y las personas en las comunidades. Porque si usted se pone a mirar quiénes fueron los que más sufrieron en la pandemia, eran las personas más vulnerables. Y muchas veces el foco estaba en la ciudad, en las transferencias monetarias que estábamos haciendo en la ciudad, pero ¿qué pasaba en el campo? ¿Qué pasaba con estos líderes que tenían unos procesos de transformación en las comunidades? ¿Los buscaban o llegaban a través de redes? Ya te cuento. Entonces lo que hicimos fue, dijimos con mi socio, vamos a inventar una idea que pueda llegar a generar una transformación real y generación de competencias. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo soy profesor, oiga, enseñémosles cosas que sean interesantes para ellos y que les fortalezcan su actividad social. Hagámosles mentorías, pensábamos que necesitan muchas mentorías y que sus proyectos de transformación social necesitan espacios de fortalecimiento con mentores adecuados para esos procesos. Generémosles relaciones y busquemos capital semilla. Y empezamos a construir esta idea, y una de las grandes lecciones que me dejó la pandemia es, yo soy crítico frente a los modelos tradicionales de siéntate, haz el canvas, dura 6 meses armando tu modelo de negocio. Yo siempre les digo, salga a la calle, busque un producto y retroalimente el producto rápido, en vez de quedarse 6 meses pensando que más práctico, sea más práctico. Sí. Y salimos a empezar a ver a quién esta idea le parecía una idea que era relevante. USAID, Activoca, la Fundación Corona, la Universidad de AN. USAID es la Estados Unidos con la colaboración a proyectos sociales, y Activoca es una ONG. Es una ONG que opera recursos de Estados Unidos, que opera en Colombia recursos de USAID. Y entonces Activoca coge el liderazgo y dice, montemos esto, montemos LISA. Y Activoca, en coherencia también con sus líneas de acción, con el programa de Alianzas para la Reconciliación, que era un programa de USAID y Activoca, dicen, metámosle candela a esto, trabajemos con esto y busquemos aliados. Y empezamos a pensar esto, y esto ya no solo me levantaba de la cama, sino me cogía y me apasionaba. Y era una cosa que yo le decía a las personas que siempre quería, y era, antes de empezar, yo ya me estaba imaginando el día que le estábamos entregando los diplomas a estos jóvenes y la transformación que estaba pensando en el outcome. Y fue muy bonito, construimos LISA. Fue una de las líneas, fue algo que me apasionó, y trabajamos con 150 líderes sociales a lo largo y ancho del país, armamos una convocatoria, se nos presentaron 1,200. ¿Y esto en qué lapso estamos hablando? ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando, ¿en cuánto lo formamos en 3 meses, y en diciembre del año de la pandemia, del 2019. Diciembre del 19, o sea, trabajaron todo el 2020. 2020.
Exactamente, sí, 2020. O sea, llevan trabajando todo el 20. No, ya, y vamos a seguir segundo tema y sale entonces este tema. Pero después nos dijimos, bueno, está lisa, ¿qué otro tipo de cosas podemos empezar a trabajar? Estamos trabajando temas de urbanismo táctico, investigaciones, diseño público, que es nuestra empresa donde estamos trabajando por construir un mejor mundo. Se llama diseño público por 3 razones, porque estamos obsesionados con el diseño 360. Usualmente pensamos que el diseño simplemente es el diseño gráfico, pero los malos resultados siempre están acompañados de alguien que diseñó mal una solución y esa solución nunca entendió el usuario la persona a la que iba dirigido. Entonces, estamos obsesionados con el diseño integral de las soluciones y trabajamos por acompañar espacios de transformación sociales a partir de soluciones, el diseño de las soluciones. Nosotros creemos que el comportamiento humano se puede diseñar y se puede moldear. Por ende, si construyes los correctos incentivos para generar transformación social, el cambio social se puede dar. Bueno, ¿y los clientes volvieron o no? Los clientes volvieron, empieza cuando se reactiva el proceso de ya la reactivación económica, lo privado se reactiva, pero entonces ya era, venga, ¿y entonces a dónde nos enfocamos? Y habían personas que me decían, estás perdiendo el foco, porque estaba lisa por un lado, que era un proyecto, digamos, en regiones y con Acdivoca. Claro, y los clientes que era la práctica. Y que era un proyecto de Acdivoca y otros socios, nosotros simplemente acompañábamos, trabajábamos en ese proyecto, pero empezaron a trabajamos por ejemplo con Jocol, una empresa que en La Guajira, que hace actividades offshore y quería hacer una transformación del muelle de Riohacha, y en compañía de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, trabajamos con la comunidad en un diseño participativo para pensar cómo se imaginaban ellos el muelle. Es que las empresas hay veces dicen, yo tengo la plata y creo que ellos necesitan esto. No crea, pregúnteles, trabaje con ellos, diseñe las soluciones con ellos. Si no trabaja con ellos, las apropiaciones de esas soluciones van a ser muy difíciles. Entonces empezamos a trabajar temas participativos en Riohacha, empezamos a trabajar también temas en todo Colombia, empezamos a acompañar investigaciones de juventud. Yo tuve la oportunidad en el 2019, no sé si se acuerda, que hubo un momento muy difícil, una crisis nacional muy difícil, donde los jóvenes se movilizaron y habían toques de queda, ¿se acuerda la famosa imagen del bus, el paro nacional? Y tuve un momento donde me llaman y me invitan a participar como moderador de la conversación nacional. Entre el gobierno y los del paro. Entre el gobierno, como sentarnos y poder ser en el centro, decir como, oiga, yo soy un actor neutral, hablemos. Para que se entiendan las Entonces dos partes. Fue también un proceso también muy interesante porque logramos generar un diálogo nacional, construimos una metodología de diálogo y entra la pandemia. Entonces ya le íbamos a presentar al país algunos de los resultados, algunos de los planes de acción y entra la pandemia. Y los jóvenes que habían creído en el espacio de diálogo me llamaban y me decían, pero creí en usted, o sea, no me iba a sentar con el gobierno, no me iba a sentar, pero creí en usted para poder hacer esto. Y otra vez los jóvenes tenían que esperar, porque las prioridades otra vez habían cambiado, porque llega un momento nacional donde la gente se estaba muriendo, pues la conversación era un tema de UCIs, era un tema de transmisibilidad, era otra conversación. Sí. Y esto estuvo en cocina bajita, hasta que vuelve a generarse las movilizaciones sociales y se construye el Pacto por las Juventudes liderado por Colombia Joven. Entonces fue como todo un proceso de conectar puntos. Y yo siempre creo que una de las cosas más interesantes en los momentos de crisis es preguntarse a uno mismo si por acá no fue, por dónde puede ser y cómo puedo utilizar los talentos que yo tengo para poder generar soluciones sociales. Entonces, resumiendo, hoy está mejor que antes. Hoy estamos mejor que antes. Los clientes volvieron. Los clientes volvieron. Nos diversificamos. Un talento volvió, salió, digamos, creó una iniciativa profesional nueva. Uh-huh. ¿Y es más feliz que antes? Mucho más. Creo que cuando uno se pregunta, hay una cosa, ¿se acuerda que le dije que yo entré en crisis? ¿Quién soy yo sin el trabajo? Claro. Sigo contestándome esa pregunta, no soy un ser iluminado, sigo contestando y trabajando en eso. Pero creo que hoy entendí una famosa frase de mi padre, porque yo le preguntaba todo el tiempo, papá, ¿por dónde es el camino? Y me decía, por donde se sienta bien. Y creo que por donde uno se siente bien, por ahí es.
y está funcionando y estamos creciendo, estamos vendiendo mucho más, estamos construyendo transformaciones sociales, vemos el impacto de lo que hacemos y es una de las cosas que yo creo profundamente y es la responsabilidad que tenemos los empresarios en construir país. ¿Y qué pasó con la docencia? ¿Se Bueno, salvó de todo este proceso de transformación individual? yo antes que ser empresario, soy docente. Y yo siempre digo, muchas veces cuando me bajo de alguna conferencia, de echar alguna historia, un cuento o algún framework de trabajo que trabajamos con algunos de los clientes, me preguntan, Daniel, pero ¿tú qué haces? Y yo soy profesor. Porque creo que nos debemos a nuestros estudiantes y me gusta ser profesor de pregrado además, porque creo que llegan muchos estudiantes en primer semestre. Usualmente doy la charla de bienvenida de primer semestre y le digo, ¿quién se siente ansioso en este primer día? Entonces levanta casi todo el mundo la mano. Y les digo, bueno, pero ¿por qué se sienten ansiosos? Porque pues están cambiando. No, porque es que yo no sé qué maestría voy a hacer. Y yo, pero no has empezado, claro, no has empezado ni siquiera, disfrútate esta vaina. Entonces, digamos que la docencia es una cosa que me mantiene conectado primero con la investigación, como que todo el tiempo estar actualizándome a mí mismo para traer el mejor contenido para mis estudiantes y para también estar conectado todo el tiempo con estas metodologías, traducirlas al sector privado. Pero lo más importante de la docencia para mí es que me permite dialogar con, yo creo que el conocimiento se construye dialogando. Y en ese diálogo con mis estudiantes es donde ellos me enseñan a mí y todo el tiempo estamos aprendiendo. Bueno, entonces, digamos, la parte profesional, personal, dejémosla quieta un rato. Tu experiencia con empresas, con empresarios, sin mencionarlos, pero con clientes, ¿están mejor, igual o peor ahora después de la pandemia que antes? ¿O en qué mejoraron o en qué empeoraron? Bueno, yo creo que sí, digamos, es una pregunta que para responderse tiene que mirarse desde varias perspectivas, desde varios ángulos. Si uno mira las cifras globales, pues nos fue mal, digamos, a los empresarios en general lo pasaron mal. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, cuando empezábamos estos programas de liderazgo del cambio, yo veía en redes sociales cierto tufillo de las personas no pueden sacar las empresas a los empleados y los empresarios, como un sesgo del empresario capitalista, acaparador, ¿no? Capitalismo salvaje. Y entonces el empresario es el que está en contra de nosotros. Y cuando uno empieza a mirar, entonces yo le preguntaba a las personas, ok, entonces le estamos diciendo a los empresarios que no despida a nadie, ¿cierto? Pero tampoco que facture porque estamos en un momento muy difícil. Y la pregunta es, ¿quién es el empresario en Colombia? Uno tiene que responderse esa pregunta. Y cuando uno mira las cifras de Confecámaras, de los 2.6 millones de empresas en Colombia, el 90% son pequeñas empresas. Es cierto. O sea, es doña Matilde, que tiene un puesto de arepas, don Raúl, que tiene un puesto de venta de insumos médicos o tiene un puesto de venta de dotación industrial, pequeños empresarios. De hecho, Cali, apenas empezó la pandemia, hace un estudio, ¿sabe? Y el estudio muestra que los empresarios tenían 8 días para sobrevivir sin caja. O sea, tenían caja para 8 días. Claro. Y le estábamos pidiendo a ese 90% de personas que, oiga, resista y no saque a nadie. Cuando uno mira el empleo, además, ese 90% es el que genera gran parte del empleo en Colombia. Y todavía no nos estamos metiendo con el sector informal. Claro. Y entonces, es como si le exigiéramos a todo el ecosistema empresarial lo que le queremos y le exigen a las grandes compañías que además es uno de los países que más tributación tiene en el mundo. Correcto. Entonces digamos que en general, para responder tu pregunta, pues a los empresarios les tocó muy duro, ¿Y quién es el empresario? El empresario, este 90%, es un empresario que no necesariamente es un empresario que tiene las capacidades, las competencias, se forma de manera empírica, es este empresario como de cultura del rebusque, de sacarla adelante, echado para adelante, el colombiano promedio, pero no tiene las capacidades de sentarse, ¿cómo me reinvento? Porque usted le va a preguntar a una persona que lleva 60 años haciendo telas y que además le heredó el negocio a su papá, ahora venga, reinvéntese, ¿no? La famosa frase que me parecía agresivísima, no, es tiempo de reinventarnos, decían en redes sociales en época de pandemia. Claro, eso lo puede hacer una gran organización que tiene un equipo de trabajo, gente muy estudiada, gente con mucho talento, que se hace esas preguntas y empieza a mirar y a darle vuelcos, spin-offs a los negocios.
pero nuestro gran empresariado pues se sintió muy solo. Entonces ellos les fue mal. Los grandes empresarios, yo creo que les fue bien. A muchos les fue bien, en general, cuando uno mira cifras, les fue bien porque creo que entendieron cuáles eran las necesidades, lograron rápidamente hacer el punto de quiebre, reinventarse, explorar, y nunca antes creo que la innovación había cobrado tanto sentido. La innovación, no la carreta de, porque ahorita está la carreta de estamos poniendo post-its en las paredes, estamos innovando, ¿no? Le cuento, una empresa aquí muy conocida, e-commerce, ¿cuánto tenían en e-commerce antes de la pandemia? 30 millones al mes. Hoy, después de la pandemia, ¿cuánto tienen? 3.500 millones. Sí, imagínese eso. Y en el lapso de meses. Y bueno, eso es lo obvio, el e-commerce, pero váyase a otras cosas y va a encontrar innovación así. O sea, planes que tenían a 5 años, los hicieron en 5 meses. Que fue lo que pasó con las grandes compañías, con, por ejemplo, la discusión del teletrabajo. Sí, vamos a hacer unos pilotos este año, pero a nadie le gustaba el teletrabajo porque pensaban que a la gente había que tenerla ahí viendo y que la productividad estaba. Y llegó para quedarse, no le digo que en todos los casos, pero en un porcentaje importante. Pues estamos teniendo problemas. Si usted mira Estados Unidos, pues tienen un problema de empleo por muchas razones, por los subsidios, por muchas razones, pero la gente no quiere volver a la presencialidad. Entonces la gente que vivía en Los Ángeles con unas tasas impositivas altísimas que no le alcanzaba, se fue a vivir a la Florida o se fue a vivir a Texas, donde vive mucho mejor, puede seguir rindiendo y le están diciendo vuelva. Y él dice, no, bueno, yo busco trabajo acá. Bueno, íbamos bien, o sea, empresas pequeñas que son la mayoría de Colombia, digamos, sufrieron el impacto duro de la pandemia, quizás muchas cerraron, quizás volvieron a abrir. Ya veremos, otras sí, otras no. Los restaurantes les fue muy duro. Los restaurantes muy duro. Empresas grandes en general sobrevivieron, digamos, se gastaron los ahorros, aguantaron caja, mantuvieron en la medida de lo posible salarios. Y empresas medianas o emprendimientos, ¿qué hay ahí? Bueno, yo creo que el ecosistema colombiano, no sé si vio las últimas cifras de ecosistema de emprendimientos. Colombia es protagonista en emprendimientos de startups, donde están saliendo unos startups gigantescos. Entonces, de hecho, Impulsa acaba de sacar un programa con Platzi porque muestra que casi puedo estar equivocándome en la cifra, pero tengo en la cabeza algo así como el 34% de los grandes emprendimientos que han salido en Latinoamérica o que han pasado en rondas de inversión son colombianos. Sí. Entonces, digamos que hay un talento impresionante que hay que seguir ayudando, hay que seguir impulsando. Hay que seguir potencializando. La pregunta de fondo ahí es, ¿cómo hacemos para volvernos el hub principal de emprendimientos para América Latina? Y mucho emprendimiento, por lo que me he podido dar cuenta, digamos, relacionado con sector rural, relacionado con comida, con producción de alimentos y conectándolo con el mundo rural, urbano. Hay mucho emprendimiento de jóvenes que entendieron que usando tecnología y usando eso, innovación, lograban conexiones muy rentables y muy útiles para los campesinos. Fíjese esto, conozco el caso de uno de los estudiantes del programa que le conté de Elisa, uno de los estudiantes que llega y empieza la pandemia y dice, la gente necesita comida. Sí. Y empieza a decir, ¿dónde hay campesinos que me ofrezcan buenos productos frescos y yo los conecto con el consumidor final y me salto salta la plaza de mercado, el intermediario, los grandes intermediarios y pago justo, genero, empieza a crecer y esa cosa se le creció de una manera impresionante. Hoy ya pasaron ronda de inversión en menos de 2 años. Los conozco y son estudiantes del CESA. Entonces pasan ronda de inversión y pues tienen bastante dinero ya con grandes compañías que dicen este es un gran negocio, apostémosle, y ellos ni siquiera se creían lo que estaba sucediendo y el éxito que estaban teniendo. Bueno, pero quedé preocupado con la primera parte, o sea, no sé si será la cifra, pero ese 90% de pequeños empresarios colombianos que la pandemia definitivamente los impactó. ¿Qué pasa con ellos hoy? ¿Volvieron a abrir? ¿Cómo están? ¿Cerraron? ¿Aguantaron con ahorros? ¿Qué hicieron? Ahorita estamos acompañando un proceso bastante interesante y es la política de emprendimiento de la ciudad de San José de Cúcuta. Cuando uno se pregunta, en Cúcuta confluyen casi todos los problemas que tenemos sociales, confluyen en Cúcuta.
migración, temas de pobreza extrema, pues tienen muchos retos como ciudad y como departamento también tienen muchos retos. Cuando uno se pregunta, y hay que tener cuidado con este tema de emprendimientos, porque cuando uno revisa quiénes son nuestros emprendedores que están saliendo a estas rondas de inversión, ¿quiénes son? Pues es que son personas muy preparadas. Son personas muy, muy preparadas, con estudios, con capacidades, con ciertas características que hacen que ellos logren sacar este tipo de ideas muy rápidamente. Pero es que gran parte de la población colombiana no tiene esas capacidades. Y ahí cobra relevancia la pregunta que usted hace, porque no tienen las capacidades y tienen esto, pero son el 90% del ecosistema empresarial colombiano. Entonces yo creo que hay que realmente hacernos una pregunta frente al ecosistema productivo que tenemos en Colombia. ¿Cómo alineamos los emprendimientos y estos empresarios con las vocaciones productivas que tienen los territorios? Y creo que es una tarea inconclusa, se han hecho algunos esfuerzos, porque no puede ser que sigamos exportando café verde cuando tenemos todo el potencial para hacer transformaciones. Y hay muchos casos de empresas, por ejemplo, que han empezado a entrar en cafés especializados, en cafés con libras, que empiezan donde los está precios. la mayor ganancia, claro. Entonces, del producto. Tenemos que salir, creo yo, de ser unos meros intercambiadores de productos a construir un ecosistema de generación de valor agregado. Entonces ahí hay que hacernos dos preguntas y creo que hay una desconexión principal muchas veces en las políticas de emprendimiento. Muchas veces pensamos que el emprendimiento, que la política tiene que ayudar al emprendimiento y entonces clasificamos el emprendimiento como en etapa temprana, maduración, crecimiento. Hay diferentes taxonomías para poder clasificar los emprendimientos. Pero es que el emprendimiento sin el emprendedor no es nadie y entonces hay que pensar cómo desarrollamos a nivel realmente país las capacidades que necesitan estos emprendedores. ¿Y qué capacidades necesitan? Bueno, dependiendo del sector, dependiendo del país, dependiendo de la región. No, y muchas veces les falta lo básico, o sea, el crédito. Acceso a crédito, sí, hay muchas cosas que necesitan. Bancarización, crédito. Oiga, venga y le hacemos la contabilidad. Mire, le cuento una historia. Nosotros cuando abrimos y nos registramos en la Cámara de Comercio. Señores, es que les toca tener una cuenta bancaria. Bueno, listo, ¿no? Pues entonces, señores, banco tal, cualquiera. Yo quisiera abrir una cuenta bancaria. No, acá no abrimos cuentas para empresas pequeñas. Y uno, bueno, ¿y entonces a qué banco abre? Solo para abrir una cuenta de ahorros que nadie le va a prestar plata a usted. O sea, usted tiene que sacar para meter, no sé, 400.000 pesos de apertura. Va a ser un cliente. Y no, es un rollo abrir una cuenta de ahorro. Eso pasó hace 3, 4 años cuando abrimos esta cuenta. Mire, llevamos 3 años y medio y hasta ahora, el año pasado, nos dice el banco, oiga, ya vimos los estados financieros, porque les ofrecemos un portafolio de inversión, claro. Y uno dice, oiga, de pronto ya no lo necesito, o de pronto lo van a necesitar más adelante, pero lo necesitaba más al principio, para poder apalancarme, para poder pagar los salarios, porque es que si el emprendedor… Sí, no, ya salí adelante. Sí. Entonces ahora sí pues, los temas, por eso hay bancos digitales, hay otro tipo hay muchos emprendimientos en el mundo que se están preguntando cómo hacer el tema de microcréditos. Uno de los grandes problemas de los emprendedores en Colombia es el gota a gota. Es estas personas que prestan al 10, al 15, al 20, se vuelve insostenible. Entonces, ahí hay muchas oportunidades. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas de nuestros queridos asistentes. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Santo Domingo. Gracias, Dani, y Ricardo, por la conversación. Y escuchándote, Daniel, viendo que tienes experiencia en la academia, en el sector privado y en el sector público, ¿cómo sientes tú o qué piensas tú, cuáles son los retos que hoy esta sinergia debe de afrontar para unirse y apoyar a estos nuevos emprendedores? Entendiendo que hoy los emprendimientos cada vez están más sostenibles, donde más allá de generar rentabilidad, estamos generando un impacto social. Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Y venga, les boto un dato chiquitico, y es un dato que además es preocupante, filosóficamente, de manera pragmática, de donde usted lo mire es preocupante. Cuando uno mira las encuestas de percepción, gran parte de las personas en el territorio desconfía de los empresarios.
Eso lo que quiere decir es que desconfiamos de manera estructural del ecosistema que genera riqueza. Porque el Estado no genera riqueza, las ONGs no generan riqueza, las redistribuyen, ayudan, el Estado redistribuye, las ONGs ayudan también en donde el Estado no puede entrar, pero el único actor social que genera riqueza real es el ecosistema empresarial. Y cuando empieza el paro, es una cosa súper interesante. El caso de Cali hay que mirarlo muy bien con algunos de los empresarios de Cali cuando empieza ProPacífico, todo el tema de lo que están trabajando allá. Muchos de los empresarios tenían sus fundaciones y le preguntaban, llamaban a rendir cuentas al director de la fundación. Y le decían, venga, ¿estamos trabajando por los jóvenes? Sí, tenemos unos programas y estamos ayudando en el Festival del Bambuco a la comunidad. Ah, bueno, qué berraquera. Pero cuando se dan cuenta que estalla esto, y ProPacífico hace unas cosas súper interesantes de unir al empresario real y hablar con los jóvenes, nos encontramos cosas, Claudia, como que, por ejemplo, habrían convocatorias de empleo. Y el joven llegaba vestido como él se viste, como rapero, de agua blanca, con cualquier tipo de vestimenta que para él es válida. El celador no lo dejaba entrar a la entrevista ni siquiera. Le decían, no, usted no puede entrar, pero es que tengo una entrevista, me llamaron, no puede entrar. O sea, imagínate las barreras de acceso para el empleo ahí. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso? Teníamos una olla a presión con una agenda de juventud que llevaba años siendo relegada. Y hoy creo que ninguna empresa, ningún país, ningún político va a poder hacer negocios, ni política, ni cualquier tipo de cosas, si no entendemos que nos debemos a la sociedad. Y creo que las empresas, ahí van, algunas más tercas que otras, pero creo que la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es, ¿cómo la responsabilidad que yo tengo no solamente está en cómo distribuyo de manera eficiente lo que me queda al final del ejercicio? Cómo cojo un pedacito de lo que me quedó y lo reinvierto. La pregunta es, ¿cómo armo una torta más grande para todos? Colombia es un país de los más desiguales. Es crecer en el crecimiento. Exactamente. O sea, como le preguntaban al presidente Gaviria, ¿cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia. O sea, usted no puede resolver los problemas apretando y no ampliando. Pero fíjese que si seguimos con una comunidad y una sociedad que desconfía del empresario, usted no va a poder resolver los problemas con más empresariado. Hay un tema de fondo que dice Claudia, que me parece clave, que podemos ahondarlo, no sé si en esta conversación o en otras. Esa articulación sector privado, sector público, cooperación internacional, autoridades, no siempre funciona. Tiene unos grandes retos. Yo trabajé en una ONG que tú conoces, con Acdivoca, que era Reconciliación Colombia. Ahí teníamos un proyecto de esos que tú mencionaste. Los mejores proyectos que yo vi en territorios tenían una empresa privada, una alcaldía y cooperación internacional. El uno controlaba al otro, el otro hacía más eficiente al otro, el otro ponía recursos, o sea, cuando se juntan esos tres, hay poder, hay una cosa poderosa. No sé si eso es válido en este momento. Total. Mira, una de las cosas uno de los grandes retos de aquí en adelante, lo primero es recuperar la confianza. Y la confianza no se puede recuperar de manera desarticulada. Porque el empresariado, por más que haga, no puede reemplazar al Estado. Porque esa desconfianza que hay, que tú lo mencionas frente al empresariado, usted la puede capotear con otros dos socios. Claramente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la desconfianza, tú estás armando un proyecto de inversión y no hay vías. Entonces el empresario tiene que construir las vías. Sí. Pues no puede suplantar el Estado, pero pueden entrar de manera articulada para darse cuenta, venga, yo voy a entrar a este proyecto, yo voy a ayudar estos ejes sociales que son los que más necesita la comunidad, voy a generar estos programas de inversión para la comunidad, voy a hacer un retorno, no solamente pues lo que me cuesta si es una empresa que tiene que hacer regalías, pero también voy a hacer una inversión a título de voluntad, pero yo necesito que usted genere las condiciones habilitantes y además las ONGs también me ayuden. Si todos entramos de manera articulada y no con discursos, mucho mejor. Mire, una cosa que pasa mucho en cooperación internacional, solo para que lo tengan presente,
y es cuando uno hace esto sucede mucho y además sucede en el mundo. Vamos a suponer que usted es una persona que es vulnerable, ¿cierto? Y que está en un área de influencia donde hay muchas ONGs. Esta persona ha recibido en las listas, porque no hay una lista unificada de ayudas sociales, entonces usted ha recibido ayuda de la cooperación de país X, de la cooperación Z, de la cooperación Y, y una cooperación le dio para montar temas de pescados, otra le dio para montar su ganado, pero cuando uno va y mira, tiempo después, y uno se pregunta, venga, déjeme ver el ganado de lo que le ayudaron. No están guardados. ¿Y qué pasó con lo de los pescados? No me funcionó. Entonces, concentramos muchas veces la ayuda en muchas personas y no logramos, como no tenemos estamos súper desarticulados, ayudamos a los mismos con programas que podrían ser mucho más potentes y que podrían generar desarrollo real. Pero creo que al final, el gran reto que tenemos en Colombia para los próximos años es recuperar la confianza en lo público, en las instituciones, y recuperar la confianza en el empresariado. En los empresarios. Vamos con una pregunta más y cerramos. Adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Orozco. Muchas gracias por la conversación, Ricardo, Daniel. Quería retomar una de las cosas que tú mencionaste de uno de los proyectos Liderando el Cambio, que fue creado en un momento de coyuntura y que yo también tuve la oportunidad de escucharlos, aprender, y seguramente a mucha gente acompañó. Después de la pandemia seguramente aprendimos muchas cosas y no olvidar lo importante, construir el conocimiento en colaboración. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo para las personas que van a escuchar, que van a ver esta entrevista, para que sigan construyendo, para que sigan liderando el cambio? Profesores, estudiantes, parte de la academia, pero también para el colombiano de la calle que está construyendo y que siga liderando el cambio. ¿Cuál sería tu mensaje? Mire, yo tengo dos mensajes, tal vez a título personal. Santiago, muchas gracias por esa pregunta, y es, a título personal, yo creo que la pandemia nos enseñó a que necesitamos mucho menos para vivir de lo que realmente creemos. Totalmente cierto. Uno vivió con los mismos tenis, los dos mismos jeans, un par de camisetas o una pantaloneta. Realmente no necesitaba más. Y es más feliz, tiene menos ansiedad y usa mejor las cosas. Entonces, digamos que lo primero es aprender a vivir con menos, ¿cierto? Creo que el mundo en general, la ilustración nos enseñó una cosa y era, oiga, no solamente hay un libro al que nos debemos todas las respuestas, sino nosotros podemos construir las respuestas y nosotros vamos a dominar el mundo. Nos creímos tanto eso que estamos destruyendo el mundo. Yo creo que la evolución del paradigma que tenemos que tener es que tenemos que aprender a vivir en convivencia con otras especies y a darnos cuenta que somos parte de un todo. Porque es que si seguimos con la paradoja de Garrett, estamos maximizando nuestro bienestar presente a costa de nuestro bienestar futuro. Destruimos todo para sentirnos bien en el presente, pero ese todo que estamos destruyendo es lo que necesitamos en el futuro. Entonces creo que estamos en un momento de no retorno donde el cambio de paradigma es fundamental, y el cambio de paradigma empresarial empieza preguntándonos cómo podemos aprender a vivir con menos y cómo podemos aproximarnos a una visión de sociedad mucho más bondadosa. Y cómo cuidar lo que tenemos. Total. Yo creo que hay una conciencia nueva, nos ha enseñado estas entrevistas, digamos, es un cambio individual, porque es la conciencia de cada uno, en temas de solidaridad, en temas de conservación. Se vuelve colectivo, porque muchos están en lo mismo. Una pregunta, Daniel, para cerrar. Me falta una cosa que es el segundo bloque de lo que para responderle a Santiago. Y como empresas, creo que la gran lección que nos trajo la pandemia es, como empresas, necesitamos evolucionar mucho más rápido. No tenemos que esperar que llegue la crisis, no tenemos que esperar que llegue, que todo se caiga para preguntarnos cómo innovamos. El caso de los taxistas es el caso… Pero hágase la otra pregunta. Si no viene la tormenta, ¿el cambio viene? Ojo. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si usted no está en su casa 5 días sin afeitarse en sudadera… Hay una profesora de Colombia que habla de una… Es súper interesante. Es duro porque… Pero hay una profesora de Colombia que dice, reta el concepto de ventaja competitiva.
Entonces dice el que construyó Porter hace muchos años, y es: construya un elemento en el mercado, identifique un espacio en el mercado y construya un castillo y que nadie lo tumbe. Ya dice, algún día lo van a tumbar, o sea, construya ventajas competitivas evolutivas. Es como una ola. Sí. La ola sube, tiene una cresta, pero también cae. Sí. Pregúntese todo el tiempo cuál es el siguiente paso evolutivo, porque igual la crisis va a llegar. O sea, es que el punto no es la crisis es constante. Entonces no espere que la ola empiece a bajar para preguntarse, ¿y ahora cómo me reinvento? Desde arriba, pregúntese, ¿cuál es la siguiente crisis? El virus ya lo sabíamos, venía, nadie puso atención. Nadie. Cerramos con esto. Su experiencia, Daniel, en lo social, ¿cuál es la calificación que tú le darías a las empresas colombianas en general, en sus temas sociales, en su compromiso con las comunidades, con sus empleados, en su responsabilidad con el planeta? De 1 a 5. No, creo que 3, 2. O sea, pero por aquí abajito. Abajito, sustento. Y estos temas son muy nuevos, Ricardo. ¿Estamos mejorando? Estamos mejorando y, digamos, hay un famoso profesor, Pink, que siempre dice: pregúntele a las personas, oiga, ¿cómo estamos hoy? ¿Mejor, igual o peor? Inclusive antes del COVID. Pregúntele a ver qué le contestan. Estamos peor, el mundo se va a acabar. O sea, como un eterno, como un drama permanente. Pero cuando uno mira las cifras no es verdad. Sí. Tenemos más agua potable, nunca antes habíamos podido responder a una pandemia tan rápido con generaciones de vacunas en menos de 1 año y medio. La ciencia, la educación, hemos sacado más personas de pobreza, pero también somos más desiguales. Sí. Estamos mejor. Los pobres de hoy son menos pobres que los pobres de hace años, pero siguen teniendo profundos desafíos y nos debemos a esas personas. Estamos mejor. Pero estos temas de repensar, porque es un cambio de paradigma, Ricardo. Las grandes revoluciones son cambios de paradigmas. Entonces, cuando empezamos a pensar cómo aproximarnos, porque antes entonces dábamos mercados y nos sentíamos bien. Y después nos dimos cuenta, venga, no, es que no es solamente dar mercados, es generar capacidades para que ellos puedan generar esa subsistencia. Y entonces estamos como aprendiendo en un proceso de prueba y error, pero ya nos dimos cuenta, en Colombia y en el mundo, porque eso es un proceso sistemático, es un fenómeno sistemático, nos dimos cuenta de 2 cosas, y es que lo que estábamos haciendo no lo estábamos haciendo del todo bien, y los jóvenes ya no lo dijeron. Entonces nos dimos cuenta de eso. Válido el esfuerzo, porque estábamos intentando, pero eterno aprendiz. Ahora, ¿cómo evolucionamos en un enfoque donde tenemos que preguntarnos más cuál es nuestro usuario, cuál es nuestro cliente y cómo construimos con ellos? Porque no podemos seguir planeando el país desde la 26,13 en planeación nacional, diciéndole a las regiones qué es lo que necesitan, y tampoco podemos seguir degenerando el desarrollo desde un empresario que cree de buena fe, además, que sus capacidades entiende que necesita el territorio. Bueno, amigos, Daniel, muchas gracias Daniel López. Cambio de paradigma, transformación personal, mayor conciencia. Hoy estamos inspirados con temas que nos llegan no solo a lo profundo de la reflexión, sino a lo profundo del corazón. Daniel, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ustedes, al CESA, que siempre me ha permitido tener una voz para hablar de estas reflexiones y de las cosas que he creído, y siempre me ha dado este espacio. Así que muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Un abrazo para todos ustedes. Estamos en Colombianos que hacen patria desde el CESA. Hasta la próxima.